Bienvenidos nuevamente a un video más en Cristianos Educados. Mi nombre es Carlos de Oliveira y te doy la bienvenida a este canal donde estamos educándonos un poco más acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema hoy que creo que he visto muchos videos por YouTube, pero no han sabido enfocar o realmente no estoy de acuerdo con lo que dice con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que dice la palabra de Dios y lo que estos videos reflejan acerca del noviazgo cristiano. Ahora, antes de entrar en este tema, quisiera que entendiéramos dos aspectos importantes. Primero, hay que valorar cuán importantes somos para Dios y segundo, que somos hijos por adopción de parte de Dios. Y vamos a leer dos versículos importantes que sería Isaías capítulo 43, versículo del 2 al 5, que dice de esta manera: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y asimismo Juan capítulo 1 versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en nuestra mente tiene que permanecer estos dos pensamientos. Primero, somos muy importantes para Dios y somos categorizados como sus hijos. Somos hijos de Dios. Y aclarando estos dos puntos, quiero que entremos en el tema del noviazgo. Primeramente hay que decir que la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, existe la palabra noviazgo. Lo que sí existe es la palabra cortejo, que es algo muy distinto y nosotros vamos a empezar a analizar con respecto a estos dos temas. El noviazgo que se nos ha dicho durante tanto tiempo, que el noviazgo cristiano, simplemente trata de dos personas que tienen afecto mutuo entre sí, comparten vidas, comparten visiones, comparten sentimientos, comparten planes, pero no necesariamente lleva a una relación de matrimonio. Mientras que el cortejo bíblico, el cortejo que menciona la Biblia, tiene los mismos sentimientos hacia la otra persona, tienen los mismos planes, tienen la misma atracción, tienen el mismo amor mutuo. Sin embargo, el cortejo especialmente y obligatoriamente va dirigido al matrimonio bíblico. Y hay un versículo bastante importante que es muy mencionado, que es 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, donde dice la palabra de Dios: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Mucho no hemos agarrado este versículo, que aunque no necesariamente trata del noviazgo, del cortejo, del matrimonio bíblico, sino que también se amplía muchos aspectos de la vida, como compañerismo, como seguidores, como personas con las que te puedas llevar diariamente. Pero con respecto a este tema vamos a hablar acerca del cortejo bíblico. Recordemos que en la Biblia no menciona noviazgo, menciona cortejo bíblico. En ninguna parte de la Biblia observamos primeramente que Abraham tuvo varias novias antes de conocer a Sara. No vemos que Isaac tuvo varias novias antes de conocer a Rebeca, ni tampoco vemos a Jacob con varias novias antes de conocer a Lea y a Raquel. Así sucesivamente, María, la esposa de José, no tuvo varios novios antes de comprometerse con José. En la Biblia nunca se menciona el noviazgo, en la Biblia se menciona el cortejo, y una de las características del Antiguo Testamento
y del Nuevo Testamento era cuando una persona, un hombre, cortejaba a una mujer y se aceptaba esta relación, ya se comprometía que al año del cortejo, al año de este compromiso, era indispensable el matrimonio. Y era tan importante este compromiso, es tan importante esta unión, que incluso si alguno de los dos adulteraba, alguno de los dos engañaba, era infiel a la otra persona, ya era considerado adulterio por la ley de Moisés. Y observamos que hay unas diferencias muy notables entre el noviazgo y el cortejo bíblico. Y unas tres principales diferencias que quisiera mencionarles. La primera es la diferencia en el motivo. El motivo del noviazgo trata simplemente de diversión. El noviazgo se trata de divertirse, de pasarla bien, de compartir sentimientos con la persona, pero que no necesariamente te hace comprometerte a llevar un matrimonio. Sin embargo, el cortejo no trata de diversión, el cortejo trata de compromiso, de que si tú vas a estar en una relación con una persona, ya sea si tú eres hombre en relación con una mujer o si tú eres una mujer en relación con un hombre, es con la finalidad de poder optar al matrimonio al cabo de un año. Por eso es importante entender y determinar que tienes que hacerte una pregunta. Si tú quieres entrar en una relación, en un cortejo con alguien, tienes que visualizarte si estás dispuesta a casarte con esa persona dentro de un año. Si no lo haces, si no estás dispuesta a casarte con esa persona dentro de un año, no estarías todavía dispuesto o no estarías todavía preparado para una relación. Porque acordemos, y se los vuelvo a repetir nuevamente, la Biblia jamás habla de noviazgo cristiano. Tantos videos en YouTube, hay muchos videos que hablan cómo llevar un noviazgo cristiano, como una relación que Dios aprueba, una relación conforme a la voluntad de Dios, el noviazgo cristiano, el noviazgo preferido de Dios. Pero recordemos que en la Biblia esa palabra no existe, no hay ni siquiera un solo versículo que hable del noviazgo, habla del cortejo. Por eso Dios es tan celoso que dio a un hombre y una mujer. Por eso es tan importante que nos preservemos, que nos mantengamos puros hasta encontrar esa persona ideal, esa persona perfecta. Podemos conocernos, podemos conocer a nuestra contraparte, a una mujer o un hombre, pero no entrar en una relación. El conocer, a ver si tienen intereses mutuos, el conocer, a ver si tienen los mismos propósitos delante de Dios, sería lo correcto, sería lo ideal delante de Dios y con respecto a lo que dice y lo menciona la palabra de Dios. Otra de las diferencias que tratamos es la diferencia con respecto a la mentalidad. Y entendamos que el noviazgo es egoísta. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando pensamos en noviazgo siempre pensamos ¿cuál será la mejor persona para mí? ¿Cuál será la persona ideal para mí? ¿Qué me puede aportar esta persona a mí? ¿Esta persona suplirá mis necesidades? ¿Cómo sería la persona físicamente? ¿Cómo sé que he encontrado a la persona indicada? Son preguntas que vemos consecutivamente y que nos hacemos, pero son preguntas de egoísmo, son preguntas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que van en contra de la palabra de Dios? Porque principalmente se pone a nosotros mismos en vez de poner a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mientras que en el cortejo bíblico no se trata de nosotros, se trata de mi pareja, no se trata de nosotros, se trata simplemente de la persona con que voy a compartir el resto de mi vida. Y cambiaríamos la pregunta, no diríamos cómo esta persona es la idea para mí, sino que responderíamos cómo puedo yo ser una mejor persona para mi pareja. Cómo Dios puede usarme a mí para fortalecer a mi pareja con respecto a la relación con Dios. El aspecto cambia, el motivo cambia, la mentalidad cambia. Y la tercera diferencia es con respecto a la diferencia del método. Trata en el noviazgo, aunque muchos intenten aguantarse, aunque muchos intenten no entrar en pecado,
Vemos que el noviazgo empieza desde lo más mínimo hasta lo mayor y tratamos de agarrados de mano, caricias, besos, luego besos apasionados, y luego viendo lo que es la intimidad. El noviazgo se caracteriza por tener intimidad antes del matrimonio, es como una característica. Sin embargo, en el cortejo sucede completamente lo contrario. El acto de intimidad va precedido después del matrimonio, honrando así la palabra de Dios, honrando así lo que Dios dice en su palabra, que nos unamos en una sola carne, con un solo hombre, con una sola mujer, con respecto a nuestra vivencia, pero respetando la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Y con esto terminamos y decirles que recuerden muchas cosas. Recordemos que primero el yugo desigual trata obviamente del cristiano con el inconverso, pero dentro de la misma iglesia también existe el yugo desigual. Y nuestra pregunta debería ser: ¿cómo puedo yo aportarle fidelidad a mi pareja para la voluntad de Dios? Y cómo mi pareja me puede aportar a mi fidelidad para representar y lo que nosotros juntos estemos cumpliendo la voluntad de Dios y preservando el propósito de Dios en nuestras vidas. Recordemos que en la Biblia no existe la palabra noviazgo, porque el noviazgo cristiano no existe. No hay ni un solo versículo que trate de eso, pero sí trata de cortejo. El noviazgo lleva siempre a alejarnos de Dios, pero el cortejo nos lleva a acercarnos más a Dios. Aparte de esto, es importante que entendamos que si queremos entrar en una relación y empezamos a orar y empezamos a buscar de Dios, si estamos dispuestos nosotros a casarnos en el lapso de 1 año, decimos que estamos preparados para entrar en una relación conforme a la voluntad de Dios. Si no, simplemente trata de un juego, de una diversión, que es algo que va en contra de la palabra de Dios, algo que el mundo ha intentado enclavar en la mente de los jóvenes, enclavar en la mente de la humanidad, con respecto incluso a decir que es mejor que vivas con esa persona antes de casarte, y si te va bien, pues después te puedes casar. Hemos tergiversado la palabra de Dios, se ha tergiversado completamente la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, con respecto al cortejo. Que Dios te bendiga y nos vemos nuevamente en otro video. Suscríbete al canal y espero que si tienes alguna pregunta, algún tema que quieras resolver, pues lo den en los comentarios y estaremos preparando ese tema para ti. Que Dios te bendiga.